Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Desde que la resistencia palestina lanzó su ofensiva el 7 de octubre, todo el eje de la resistencia está combatiendo el sionismo. Lo que parecía que iba a ser un nuevo capítulo en la historia de la lucha palestina se ha convertido en una verdadera guerra contra el sionismo. Ahora, Siria se suma al conflicto combatiendo a los salafistas. En este momento concreto, la propaganda occidental y atlantista están propagando todo tipo de bulos y manipulaciones para desacreditar el gobierno sirio y justificar su derrocamiento. Así que en este vídeo os quiero hablar sobre lo que está pasando en Siria. Vamos con el vídeo, este replaneta. ¡Comenzamos! El pasado miércoles 27 de noviembre, la organización terrorista salafista Hayat Tahrir al-Sham (HTS) y el Ejército Nacional Sirio de tendencias pro-turcas lanzaron una ofensiva contra el ejército sirio para hacerse con una gran parte de la región de Alepo. La ofensiva tomó por sorpresa a mucha gente, pero no se quedaron ahí, porque el 30 de noviembre lanzaron una nueva ofensiva mucho más contundente con el que consiguieron adentrarse en la ciudad de Alepo, que es la segunda ciudad más grande de Siria, y en más de 50 aldeas de las provincias de Alepo e Idlib. Desgraciadamente, estas regiones que tanto le costó recuperar al ejército sirio, los ha perdido o ha perdido parcialmente el control en unos pocos días debido a la ofensiva relámpago que lanzaron estas organizaciones salafistas. Ante la caótica situación que vive el mundo actualmente, es normal que alguien se pregunte por qué se reanuda la guerra en Siria. Precisamente por la actual situación geopolítica. Debéis tener en cuenta que la guerra en Siria nunca ha terminado. Oficialmente al menos no. Y el HTS, que los medios de comunicación occidentales les llaman rebeldes sirios, se confinaron en la región de Idlib y ha estado presente en esta región en los últimos años trabajando políticamente, creando sus propias instituciones y demás. Esto significa que el ejército sirio y el gobierno sirio, pese a imponerse en la guerra, no consiguió controlar todo el territorio nacional sirio. Y la actual situación geopolítica es idónea para que estas organizaciones terroristas salafistas lancen una nueva ofensiva. ¿Por qué? Porque los aliados de Siria, o los aliados naturales de Siria, también se encuentran lidiando con otras agresiones y desafíos impuestos por la alianza imperialista sionista. Vamos a repasar un poco en qué fregados se encuentran actualmente los aliados de Siria. Rusia. Rusia ha sido uno de los mayores aliados de Siria y tal vez el aliado más fuerte de Siria. Pues Rusia lleva desde 2022 enfocado en la guerra en Ucrania y haciendo frente al constante hostigamiento otanista. La OTAN, aparte de convertir Ucrania en una fuerza proxy para combatir a Rusia, ha convertido este país en un centro del terrorismo internacional al que han acudido mogollón de terroristas y mercenarios de todo el mundo para cumplir con la misión de combatir a Rusia. No solo eso, porque hemos podido apreciar que la OTAN ha intentado abrir constantemente nuevos frentes a Rusia, como ha sido el caso de los intentos de Euromaidán en Georgia y en Moldavia, ya que para la OTAN es muy tentador lanzar a estos dos países a la lucha contra Abjasia, Osetia del Sur y Transnistria, ya que si Georgia y Moldavia pretenden ingresar tanto en la Unión Europea como la OTAN, tendrán que ingresar controlando todo el territorio nacional y actualmente con Transnistria, Abjasia y Osetia no pueden entrar. De esta manera empujan a estos dos países a intentar recuperar el control de todo el territorio nacional y eso significaría la apertura de un nuevo frente a Rusia. Pero esto no me voy a explayar mucho más porque ya tenéis un vídeo acerca de los intentos de Euromaidán en Georgia y en Moldavia. En cuanto a los aliados árabes de Siria, también se encuentran lidiando con otros desafíos.
en este caso concreto, contra el sionismo. La resistencia palestina combate al ejército israelí en Gaza y en menor medida en Cisjordania. Como consecuencia de la ofensiva palestina del 7 de octubre, el eje de la resistencia se ha movilizado para defender la causa palestina. Una de las fuerzas más poderosas del eje de la resistencia es Hezbollah, que en el pasado ya ayudó a Siria a combatir contra los terroristas. O sea, Hezbollah a mí me hace mucha gracia porque la gente considera a Hezbollah como una organización terrorista, pero precisamente Hezbollah ha luchado en Siria contra estas organizaciones terroristas yihadistas salafistas. Y la gente calla ante este hecho. Bien, y Hezbollah, además de asistir a la resistencia palestina, también ha tenido que hacer frente a la invasión israelí al Líbano, lo que le ha mantenido muy ocupado estos últimos meses. Además, no es ninguna casualidad que el HTS y el Ejército Nacional Sirio hayan lanzado esta ofensiva justo en el mismo día en el que entró en vigor el alto el fuego entre Israel y el Líbano. O sea, en Oriente Próximo y con Israel de por medio no existen las coincidencias. Todo está planeado. Nosotros ya dijimos que Israel solo iba a encontrar fracaso en el Líbano. Y Israel no ha cumplido con sus objetivos, no ha conseguido desarmar a Hezbollah, ni ha conseguido hacerse con el sur del Líbano. Y el alto el fuego es un ejemplo de ello. Israel se ha dado un golpe en la cabeza en el Líbano. Y por eso mismo, esta ofensiva del HTS tiene el objetivo de tapar un poco el desastre en el que se ha metido Israel intentando invadir el Líbano. Israel ha fracasado en el Líbano. Hay que decirlo alto y claro. Pero lo que está muy claro es que los combates de Hezbollah contra el ejército israelí le han desgastado y le han limitado mucho. Y ahora veremos si Hezbollah puede ayudar de la misma manera a Siria como lo hizo en el pasado. Pero bueno, ya hay algunas voces que dicen que Hezbollah ya está marchando a Siria, pero seguramente esté muy desgastado. Otro de los aliados de Siria es Irán. Y Irán también se ha involucrado en el conflicto contra el sionismo en Oriente Próximo. Este país, que tal vez es la fuerza más poderosa del eje de la resistencia, ya ha tenido sus más y sus menos con Israel, lanzando misiles a este país y sufriendo atentados dentro de su propio territorio, como fue el asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh. Vemos, pues, que la mayoría de los aliados de Siria se están enfrentando a otros desafíos que tienen mucho más que ver con la alianza imperialista sionista. En el caso de Rusia está combatiendo a la OTAN, porque recordad que la guerra que hay en Ucrania es la guerra en Ucrania, es una guerra proxy por parte de la OTAN que está utilizando Ucrania para atacar Rusia. Eso es lo que es realmente la guerra en Ucrania. Y en el caso de los aliados árabes de Siria, están haciendo frente al expansionismo sionista que han aprovechado el 7 de octubre para expandirse, sobre todo dentro de Palestina con la cuestión de Gaza y Cisjordania, pero también aprovechando para extenderse hacia el sur del Líbano, y veremos qué es lo que ocurre con los altos del Golán, que ya ha habido ciertos tiroteos y cierto cruce de fuego entre Siria e Israel en el último año. Entonces, objetivamente, toda esta situación favorece a los enemigos del gobierno sirio. Ellos lo saben y han aprovechado esta delicada situación geopolítica para lanzar esta ofensiva, porque saben que los aliados de Siria no van a poder ayudar de la misma manera que lo hicieron en el pasado, porque precisamente están lidiando con otros desafíos, están haciendo frente a la alianza imperialista sionista. El HTS y el Ejército Nacional Sirio lo han aprovechado. Pues, si habéis visto las noticias, las últimas noticias acerca de lo que está pasando en Siria, seguramente hayáis oído hablar sobre los rebeldes sirios. Porque una vez que se produjo la ofensiva del HTS y del Ejército Nacional Sirio de tendencias proturcas, los medios de comunicación activaron toda la maquinaria propagandística para crear un relato en el que unos supuestos rebeldes sirios estaban combatiendo contra el dictador al-Assad para liberar al pueblo sirio. Ese es el relato que han vendido los medios de comunicación.
El objetivo es pintar a los terroristas salafistas de HTS y el Ejército Nacional Sirio de tendencias proturcas como los buenos y al gobierno sirio y concretamente a Al-Assad como los malos. ¿Para qué? Para justificar el derrocamiento de Al-Assad, ya que ese es el objetivo que persigue la Unión Europea y Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Pero, ¿quiénes son estos rebeldes sirios? Bien, Hayat Tahrir al-Sham, HTS, es una de las fuerzas más destacadas. El HTS proviene directamente de la filial de Al-Qaeda en Siria que era Al-Nusra, e incluso el líder del ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, participó en la formación del HTS. El HTS es una organización salafista cuyo objetivo es crear un Estado islámico en Siria que se rija por la ley islámica, esto es, por la Sharia. Esto es así, o sea, leer su ideario, leer sus objetivos, os daréis cuenta que en el caso de HTS sí es verdad que quieren crear un Estado islámico en Siria. Ya he visto en las redes sociales que algunos acogen al hecho de que el HTS rompió relaciones con Al-Qaeda para justificar de que el HTS no es Al-Qaeda. Pero es que esto hay que cogerlo con pinzas. Por un lado, la discrepancia que tenía HTS con Al-Qaeda no tenía que ver acerca de la ideología político-religiosa, el yihadismo, el salafismo, no. Tenía mucho más que ver con el marco de lucha, porque HTS se mostró en contra de crear un gran Estado islámico. Este objetivo lo venía defendiendo Al-Qaeda e incluso ISIS intentó llevarlo a cabo. En un momento controló una gran parte de Siria e Irak. Pero es que el HTS no está de acuerdo con esto. El HTS sí tiene ciertas tendencias más nacionalistas y, por decirlo de alguna manera, el HTS ha promovido una sirianización del salafismo yihadista en Siria. Y destaca por hacer hincapié en lo nacional, en el aspecto nacional. Son marcos de lucha distintos. Al-Qaeda e ISIS defienden un Estado islámico de manera más internacional y el HTS defiende en Siria. Esto se ve también en el trabajo que ha venido realizando el HTS en Idlib, porque en Idlib, por ejemplo, el HTS sí es cierto que ha creado ciertas instituciones, ha intentado regir una vida política y económica en Idlib y, bueno, toda la gobernanza que han puesto en marcha en Idlib en los últimos años tiene el objetivo de adquirir experiencia para, llegado un momento, poder exportar al resto de Siria y crear una Siria islámica. Tened en cuenta que Siria no es un Estado islámico. Siria es un Estado multiconfesional. Bien. Por otro lado, también se debe entender que el HTS unificó a la mayoría de las organizaciones salafistas yihadistas existentes en Siria. ¿Por qué se hizo esto? Porque en el momento en el que el gobierno sirio ya empezó a derrotar a todas estas organizaciones salafistas con la ayuda de Rusia, muchas de las organizaciones que había pasaron a HTS. Porque ya muchas de las cosas que hizo Al-Nusra o que hizo el ISIS eran demasiado salvajes, es que no tenían ni siquiera el visto bueno de Estados Unidos. Por ejemplo, la administración de Trump promovió la creación de ciertos grupos como HTS para intentar hacer un nuevo reciclaje del yihadismo salafista en Siria. Y bueno, el resultado fue HTS, que el HTS acabó hegemonizando ese espacio político-religioso yihadista salafista en Siria. Bien, la actual filial de Al-Qaeda, el verdadero filial de Al-Qaeda, es Tanzim Hurras ad-Din. Entonces, sí tenemos que diferenciar a HTS de Al-Qaeda, pero eso no significa que persigan objetivos distintos en cuanto al yihadismo y el salafismo se refiere. Tienen objetivos distintos en cuanto al marco de lucha. Y, vuelvo a repetir, el HTS unificó a las distintas organizaciones yihadistas y salafistas existentes en Siria. Por ejemplo, uno de los trabajos más evidentes del HTS ha sido intentar legitimarse de cara a la política exterior. Ellos, intentando realizar un trabajo político-económico en Idlib, ha intentado legitimarse y presentarse ante la comunidad internacional como un actor político que puede gobernar en Siria, como una especie de oposición islámica capaz de ser una alternativa al gobierno sirio. Eso es en lo que han estado trabajando y sobre todo HTS
Uno de los objetivos que se ha fijado es que Estados Unidos le elimine de la lista de organizaciones terroristas. Todavía no lo ha conseguido, pero ya vemos que poco a poco toda esa maquinaria propagandística otanista, ¿qué es lo que hace? Lavarles la cara. El mero hecho de que consideren a HTS como rebeldes sirios ya dice mucho de toda la información y manipulación que nos vende el otanismo, el atlantismo y los medios de comunicación occidentales. Pero ya digo, que el HTS no sea Al Qaeda o no sea ISIS o que en su momento hayan encerrado a combatientes del ISIS no significa que sea ninguna alternativa política. Es una organización terrorista, yihadista y salafista. Y tiene que ser eliminado como cualquier otra organización de ese estilo. ¿Bien? Y no tiene absolutamente nada que ver ni con Hezbollah, ni con Hamas, ni nada. De esto ya hablaré dentro de un momento. Y no hay nada más que ver que, por ejemplo, dentro del HTS haya combatientes que portan abiertamente emblemas de Al Qaeda. O sea, esto no es ninguna sorpresa, hay miles de fotos que se les ve. Y, como os he dicho antes, HTS unificó a distintas organizaciones y os preguntaréis, ¿cuáles son estas organizaciones? Bien, os menciono algunas. Jaish al-Rar, una escisión de Al Qaeda. Jabhat Fatah al-Sham, una escisión de Al-Nusra. Frente Ansar al-Din. Este frente fue fundado por exmiembros del ISIS e incluso por salafistas que estuvieron presos en Guantánamo. Es verdad que algunos miembros en 2018 rompieron con HTS y recuperaron las siglas del partido para trabajar autónomamente, pero el frente Ansar al-Din también está dentro de HTS. Jaish al-Sunna, una organización salafista con vínculos muy estrechos con Estados Unidos. Liwa al-Haq. Esta organización es tal vez una de las organizaciones con más miembros del extranjero como marroquíes, malayos, uzbecos y demás. Y también Movimiento Nur al-Din al-Zenki, el cual fue una de las organizaciones que más apoyo recibió por parte de Estados Unidos hasta el 2017, cuando Donald Trump decidió cortar el apoyo al Zenki, sobre todo después del anuncio que hubo de la decapitación de un niño y demás. Esas personas eran miembros de Al-Zenki. Y en su momento, el imperialismo apostó por Al-Zenki para hacerse con ese espacio político religioso salafista que había en Siria. Entonces, esto es un poco HTS. ¿Quién es el líder del HTS? Pues no es ningún rebelde sirio, para que os deis cuenta. Su líder es saudí, es Abu Mohammad al-Golani, el cual es el comandante en jefe de HTS y anteriormente fue emir de Al-Nusra. Él fue el encargado de recomponer las piezas del salafismo en Siria y crear una nueva organización unificada. Esto hay que tenerlo muy muy en cuenta. Entonces, no es correcto afirmar que el HTS continúe siendo la filial de Al-Qaeda, porque no lo es. Y han estado muchas veces a golpes. El verdadero filial de Al-Qaeda es Tanzim Urras ad-Din. Pero es que HTS unificó el yihadismo sirio, alejado de Al-Qaeda e ISIS, y toda esa unificación, como no, hay que entenderla dentro de la lucha que había dentro de la oposición islámica en Siria. Entonces, no es Al Qaeda, pero tampoco es ninguna organización legítima que pueda ser una alternativa al gobierno sirio. No caigáis en eso. Por favor, está muy bien informarse de manera rigurosa sobre los distintos bandos que existen en el conflicto de Siria, pero por favor, no lavéis la cara a estos salafistas yihadistas. Bien. Luego tenemos al Ejército Nacional Sirio. El Ejército Nacional Sirio tiene su origen en el Ejército Libre Sirio, que se creó como la fuerza militar para defender a la oposición de Al-Assad. Bien, ya en 2012 y demás. Con el tiempo, cuando el Ejército Libre Sirio decayó, Turquía decidió revitalizar esta fuerza armada de la oposición creando el Ejército Nacional Sirio. Y desde entonces no son pocos los que consideran al Ejército Nacional Sirio como una fuerza proxy de Turquía en Siria. En él, sí es cierto que hay una diversidad ideológica y política muy grande y mayor que la que existe dentro de la oposición islámica yihadista salafista que hay en Siria. Lo que les une a los combatientes del Ejército Nacional Sirio es derrocar al Assad y ayudar
a Turquía en su política exterior. No hay más que ver que en muchos de los conflictos que le interesa a Turquía, ahí ha estado el Ejército Nacional Sirio, como por ejemplo en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por el Alto Karabaj, combatiendo, obviamente, en el bando de Azerbaiyán. En el caso concreto de Siria, lo que busca Turquía y el Ejército Nacional Sirio es crear lo que llama Turquía el espacio seguro para Turquía. ¿Qué significa esto? Evitar la creación de un Estado kurdo. Bien, no hay nada más que ver que una vez que han entrado en estas regiones norteñas de Siria, ya se ha visto la fijación que tienen con los kurdos. Entonces, esto tampoco, la cuestión kurda no se debe de olvidar. Aunque bueno, ya hemos visto en los últimos días cómo también los kurdos han atacado al ejército sirio. Y muchos dirán, no, pero es que han intentado tomar el control para que los salafistas no se hagan fuertes en esas posiciones. Bueno, ¿y por qué no unen fuerzas con el ejército sirio, no? Echamos al ejército sirio para hacer nosotros con el control. A mí eso me huele bastante mal, la verdad. Y además estos kurdos han tenido el apoyo de Estados Unidos. Está Estados Unidos también ahí. Bien, no sé si tenéis el mapa de Siria en la cabeza, pero Estados Unidos está presente en Siria también. Bien. Y, bueno, no hay nada más que ver que ya hay banderas turcas en Alepo. Así que ya vemos también Turquía los intereses que tiene en todo esto. A mí me llama poderosamente la atención la hipocresía de Erdogan. De mucho bla 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 con el sionismo y demás, pero aquí se ha metido hasta la cocina. Se ha metido hasta la cocina Erdogan. Está dañando a uno de los mayores aliados del eje de la resistencia, que es Siria. Es verdad que en este último conflicto con el sionismo Siria no ha entrado de lleno, pero es uno de los apoyos del eje de la resistencia. ¿Y qué ha hecho Erdogan? Dañarle. ¿Qué ha hecho Erdogan? Permitir que todo el rato, desde su frontera, entren terroristas salafistas y además les apoye. Eso es lo que ha hecho realmente Erdogan. Entonces, no podemos creernos absolutamente nada de lo que salga de la boca de Erdogan. Y, obviamente, el Ejército Nacional Sirio apoya al gobierno provisional sirio, formado por la Coalición Nacional de la Revolución Siria y las fuerzas de oposición, que se presentan ante el mundo como los únicos representantes legítimos del pueblo sirio. Por cierto, países como Francia, España, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos consideran a esta coalición nacional como la única organización que representa a Siria. No reconocen al gobierno sirio al-Assad, sino que reconocen a la coalición nacional, que ya vemos con quiénes están combatiendo, ¿no? Pues estos son los rebeldes sirios. Los rebeldes sirios, de los que hablan los medios de comunicación occidentales. Esto demuestra el constante lavado de cara que hacen a los salafistas, en aras de que derroquen al Assad. Es que todo vale para el atlantismo, todo vale, incluso justificar y lavar la cara a unos terroristas salafistas. O sea, la geopolítica es muy importante. Es muy importante, no se debe exagerar, pero es muy importante para entender ciertos hechos, porque estos mismos medios de comunicación no tardaron ni 24 horas en tachar de terroristas islámicos a la resistencia palestina y concretamente a Hamas, y en hablar de bebés decapitados, de mujeres violadas, y sin explicar realmente que la resistencia palestina o Hamas no defienden una Palestina islámica. Es que no lo defienden. ¿Tiene el nombre islámico Hamas? Sí, pero no tiene nada que ver con el islamismo salafista yihadista. Es que jamás se ha enfrentado a estas organizaciones. Entonces, los medios de comunicación mienten y mienten mucho. Porque mientras que tachan a la resistencia palestina de terroristas y presentan las acciones de Israel como una guerra contra el terrorismo, ¿qué es lo que hacen con los verdaderos terroristas salafistas que hay en Siria? Llamarlos rebeldes sirios, cuando son precisamente ellos quienes cometen acciones terroristas. Ya han empezado con las decapitaciones, ya han empezado exigiendo en Alepo a las mujeres que se tapen el pelo, han cometido violaciones y distintos crímenes de guerra en la guerra de Siria. Es que, como os he dicho hace un momento, o sea, HTS y las distintas organizaciones que hay dentro de HTS, estos sí que defienden la creación de una república islámica en Siria. Estos sí que defienden. Entonces vemos que los medios de comunicación presentan a los que son enemigos de Estados Unidos y de la Unión Europea y, como no, de Israel,
los presentan como terroristas, pero los que combaten a los que son sus enemigos, en este caso concreto a Al-Assad, los presentan como rebeldes sirios. Es que la gente tiene que estar alerta, tiene que estar muy, muy alerta y entender que los medios de comunicación mienten y manipulan, utilizan el thrillerismo semántico y político para confundirnos constantemente. Sus aliados siempre son los buenos, aunque sean verdaderos terroristas, y sus enemigos siempre serán los malos, aunque defienden su soberanía política, como es el caso de Siria o el Líbano, o luchan por la liberación nacional, como es el caso de Palestina. El único objetivo de hacer este thrillerismo es crear un relato para que los ciudadanos se opongan al gobierno sirio y vean a Al-Assad como un terrible dictador que debe ser derrocado por los supuestos rebeldes sirios. Y en realidad, estos rebeldes sirios no son más que terroristas salafistas repudiados incluso en el mundo islámico, excepto por Turquía, Qatar y Arabia Saudí. Esto es realmente lo que hay. Estos son realmente los rebeldes sirios. Como veis, todas estas organizaciones no aparecen de la nada, y mucho menos obtienen armamento y financiación de la nada, sino que están apoyadas y patrocinadas por distintos países, como es el caso de Turquía, Estados Unidos, Reino Unido, Arabia Saudí y Qatar. Pocos conocen la operación Timber Sycamore, que permitió armar a la oposición siria. Bueno, y financiarlos también. Si no sabéis qué fue la operación Timber Sycamore, os lo explico brevemente. Entre 2012 y 2013, Obama autorizó a la CIA a armar a los opositores sirios para que combatieran al gobierno sirio y derrocaran a Al-Assad. El esquema fue el siguiente. A través de Arabia Saudí y Qatar, compraron armas a varios fabricantes de armas en los Balcanes, y esas armas fueron introducidas en Siria y en menor medida en Irak con la ayuda de hasta 15 servicios de inteligencia y con la ayuda de Turquía y Jordania. Si tenemos en cuenta la geopolítica, veréis que todos estos países son los que no apoyan el eje de la resistencia. En el caso de Jordania y Turquía, bueno, Turquía, mucho bla bla bla, pero luego vemos lo que hace en Siria, y Jordania, si repasamos la historia de Palestina, no ha hecho otra cosa que defender sus propios intereses, y luego ha sido uno de los primeros países en reconocer la existencia de Israel. Entonces, siempre hay que tener en mente la geopolítica, nunca exagerar este factor, pero siempre tenerlo en mente para poder entender la política internacional y los choques que hay. Pues la operación Timber Sycamore permitió financiar y armar a estos opositores sirios. Es verdad que el objetivo original de esta operación era armar simplemente a los opositores del ejército libre sirio. Bien, pero es que las armas no tardaron en llegar a las manos de filiales de Al-Qaeda y del propio ISIS. ¿Por qué? Por el mercado negro. Y no solamente eso, sino cuando empezó la lucha dentro de la oposición siria, el filial de Al-Qaeda, que era el Nusra, y el propio ISIS, en un momento se convirtieron en dominantes dentro de la oposición siria y se hicieron con muchas de las armas que les entregaron Occidente a la oposición siria. Entonces, fue inevitable ese flujo de armas a Al-Qaeda y el ISIS. Sí, Obama es responsable directo, además, de armar a estos salafistas. Bien, es más, una de las razones por las que el gabinete de Donald Trump decidió terminar con la operación Timber Sycamore fue precisamente que estas armas llegaban a lo peor de lo peor. Llegaban a lo más reaccionario dentro de la oposición siria y decidieron terminar con dicha operación. Bueno, hay mucha gente también que pone infinitas comillas. ¿Por qué? Porque la operación Timber Sycamore está desclasificada parcialmente. Aún no está desclasificada del todo. Porque cuando se desclasifique todo veremos si no hubo una intención original también de armar a lo peor de la oposición siria. Veremos qué es lo que hay ahí detrás, porque ya hicieron lo mismo con los talibanes en Afganistán. Bien, así que bueno, pero el hecho importante es que la operación Timber Sycamore permitió que llegaran armas a Siria y dinero. Y estas armas acabaron en manos de Al-Qaeda e ISIS y finalmente en las manos de los combatientes de HTS y de las distintas organizaciones terroristas, salafistas, yihadistas que hay hoy en día y que se encuentran confinados en mayor parte en Idlib.
La verdad es que la cuestión siria es una cuestión bastante complicada con múltiples aristas y se necesitan unas pautas para poder entenderlo. Yo creo que todo lo que os he explicado hasta ahora, el tema de los aliados de Siria, en lo que se encuentran actualmente los aliados de Siria, los mal llamados rebeldes sirios y cómo llegan las armas a Siria, creo que es muy importante para entender lo que pasa en Siria. Pero es que todo lo que está pasando en Siria ha expuesto con mucha claridad el actual eje imperialista que existe. O sea, a mí me hace gracia cuando Estados Unidos, por ejemplo, hablaba del eje del mal. El verdadero eje del mal son ellos. Ellos son el eje del mal. El eje imperialista sionista, que su único objetivo es mantener el dominio imperialista sobre el resto de los países del mundo que no quieren doblegarse al imperialismo. Porque el imperialismo no quiere socios, no, solo quiere súbditos. En el caso del imperialismo estadounidense lo vemos incluso con la Unión Europea, que no quiere socios, que al fin y al cabo se tejen relaciones de dominación y Estados Unidos quiere dominar ante todo, ya esté en la Casa Blanca Biden, Obama o Trump. Eso hay que tenerlo muy claro. Y es que además, el caso de Siria expone cuál es el eje concreto. El eje que hay es el eje Washington, Londres, Kiev, Tel Aviv, con distintos países orbitando alrededor de este eje, como son Turquía, Marruecos o Nigeria. Hay muchos más, pero un poco así los más claros. Obviamente las cosas no son tan fáciles porque cada país también tiene sus propios intereses. Esto queda muy claro en el caso de Turquía, que siempre tiene el deseo de crear la Gran Turquía, o el caso de Marruecos, que tiene también esas ambiciones de crear el Gran Marruecos en el Magreb, o Nigeria, queriendo ser la favorita del imperialismo en África Occidental. Por alguna razón, Nigeria es uno de los países más importantes dentro de la ECOWAS y uno de los países que más hostigó a la alianza de los estados del Sahel. Centrándonos en Siria, veremos que en este país se ven los hilos de ese eje. Y vamos un poco a ver cuáles son esos hilos. Turquía. Turquía apoya abiertamente al Ejército Nacional Sirio. E incluso tiene relaciones con HTS, aunque bueno, con esta última organización tiene sus más y sus menos, pero ha habido relaciones. Ucrania. Ya os he dicho que Ucrania en realidad se ha convertido en el centro del terrorismo del mundo. Y ha apoyado en todos los lugares del mundo a lo peor de lo peor en aras de combatir a Rusia. Y en Siria ocurre lo mismo. En Siria, Ucrania también está presente. Y aquí varios ejemplos. En septiembre de este mismo año, salió a la luz un informe detallado en el que se expuso que 250 instructores ucranianos llegaron a Idlib para ayudar a los combatientes locales con el uso de drones para la guerra. Otro ejemplo, el Kiev Post, no medios de comunicación izquierdistas o rusos, no, el Kiev Post ha admitido que miembros del HTS fueron entrenados por la inteligencia ucraniana. Y recientemente se ha descubierto que en Siria, sobre el terreno, está la unidad de los Lobos Blancos de Ucrania combatiendo en las filas del HTS y que han participado en batallas como la ofensiva sobre Alepo. Entonces, sí, Ucrania también está presente en Siria. Y cómo no, cómo no, Israel. Israel tiene muchos intereses con la cuestión siria. Recientemente, Mordecai Kedar, que es un reconocido experto israelí en el mundo árabe y antiguo teniente de la inteligencia militar israelí, ha reconocido que Israel sigue muy de cerca lo que está pasando en Siria, y no solamente que sigue muy de cerca, sino que tiene contactos con los opositores sirios, los cuales tienen la intención de buscar la paz con Israel, y que si consiguen hacerse el poder en Siria y sus distintas filiales en el Líbano, tienen la intención de crear embajadas israelíes en Damasco y en Beirut. Esto es lo que ha dicho Mordecai Kedar. No me estoy inventando absolutamente nada. En la descripción del vídeo tenéis los enlaces para que podáis leer los artículos por vosotros mismos. Israel tiene muchos intereses en Siria. Tiene pero muchos intereses. Es un miembro del eje de la resistencia y es un país que si lo balcanizan o literalmente lo subyugan, tienen la vía libre
para ir luego a Irak y después a Irán. Y saben perfectamente que debilitan al eje de la resistencia. Por eso mismo apoyan a lo peor de lo peor. De ahí que Israel, que esté combatiendo el terrorismo islamista en nombre de Occidente en Palestina, es mentira. ¿Por qué luego apoyan a lo peor de lo peor en Siria? Esto la gente se lo tiene que hacer ver. Además, también se han hecho viral distintas entrevistas en canales israelíes a miembros del HTS en el que estos combatientes dan las gracias a Israel por debilitar a Hezbollah y impedir que Hezbollah pueda acudir a defender a sus aliados sirios. O sea, es que es una verdadera vergüenza. O incluso hay vídeos en los que se ve a combatientes sirios de la oposición, obviamente, pisando la bandera palestina. Y algún otro me sacará una foto con la bandera de la oposición siria, con la bandera palestina. Esto es atrezo. Esto es postureo. Porque a mí me da absolutamente igual toda la parafernalia que saquen cuando sus hechos defienden al sionismo y los intereses de Israel. Eso es realmente lo que importa, no la parafernalia y la estética que uno puede hacer. Es que eso es sumamente importante. Siria, en realidad, es un caramelo para el imperialismo occidental y más concretamente para Estados Unidos e Israel, porque llevan tiempo deseando que este país se balcanice o se convierta en la nueva Libia. ¿Por qué? Porque así tienen la vía libre para desarticular al eje de la resistencia y hostigar abiertamente a Irán. Porque para que caiga Irán, tiene que caer el eje de la resistencia y viceversa. Tened en cuenta que Siria, la República Árabe Siria, es un estado multiconfesional. Repito, no es un estado islámico, es un estado multiconfesional. Tiene una economía en la que el Estado o la propiedad pública tiene un peso bastante grande. Y, según ellos, si leéis, por ejemplo, los estatutos del partido Baas, tiene la intención de tener una economía social de mercado, aunque bueno, aquí podemos entrar en ciertas discusiones político-económicas. Yo tampoco estoy muy de acuerdo con lo que asegura el Baas si lo contrastamos con los aspectos económicos de Siria, pero bueno, defienden una economía social de mercado, han solido hablar bien de China y demás. Bueno, eso es lo que dicen, otra cosa también son los hechos, ¿no? Pero sí es verdad que el socialismo árabe, el baasismo, siempre también ha estado bastante alejado de las lógicas neoliberales actuales. Tiene una economía de mercado, tiene un capitalismo, eso es verdad, también tiene un sistema social, eso también es verdad, pero sobre todo este Estado y sobre todo su partido dirigente, el Baas, siempre también se ha destacado, ¿no?, por intentar buscar un equilibrio entre ese capitalismo y el aspecto social, porque tampoco está alejado. O sea, véase, por ejemplo, la socialdemocracia. O sea, podríamos considerar una socialdemocracia adaptada a las condiciones árabes y concretamente a las condiciones sirias. Bien, entonces, bueno, si queréis criticar desde una perspectiva marxista siria, bienvenido sea, hacerlo si queréis, estéis en vuestro pleno derecho y es legítimo. Ahora bien, lo que pretenden los opositores sirios no es eso. No es radicalizar Siria en los sentidos marxistas o revolucionarios. Para nada, lo que pretenden es islamizarlo. Y en el caso del Ejército Nacional Sirio, literalmente hacer que se defiendan los intereses de Turquía en Siria. Bien, bueno, en el caso del sionismo y Estados Unidos, lo que os he dicho, balcanizar el país o convertirlo directamente en Libia para ir directamente a por Irán. Sobre todo, Siria apoya al eje de la resistencia y es un pilar del eje de la resistencia. Tiene conexiones y amistades con el resto de las milicias que forman parte del eje de la resistencia. De ahí que apoyar Palestina sin apoyar Siria no tiene sentido alguno, porque Siria está siendo víctima de los mismos que agreden y amparan la colonización sionista de Palestina. Apoyar Siria es apoyar Palestina. Apoyar Palestina es apoyar Siria, porque ambos países forman parte de una misma lucha. Y a pesar de la constante martirización que han sufrido los sirios, el pueblo sirio resistirá y aplastará a todos sus enemigos y además ayudará al eje de la resistencia que pueda volver con mucho más fuerza para combatir al sionismo. Así que, bueno, camaradas, por favor, no os traguéis todas las mentiras y manipulaciones
que os lanzan los medios de comunicación, porque los primeros días, al igual que en el caso de Palestina, se lanzaron mogollón de bulos, que si golpe de estado en Siria, que si habían llegado hasta Homs, y todo era mentira. Todo, todo era mentira. Por favor, esperad unos días, seguir a gente que sube información rigurosa y objetiva, hablar con gente que está en movimientos a favor de Siria y demás, e informaros. Informaros. No os traguéis la manipulación occidental que llama rebeldes sirios a estos terroristas salafistas yihadistas. Así que, bueno, camaradas, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme un like. Si sois nuevos, suscribíos al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir manteniendo el canal. Y recordad también que subimos contenido a diario o casi a diario en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Así que, bueno, camaradas, esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!